El video de hoy es circunferencia, hallar centro y radio en gráfica. Digamos, nos están dando esta gráfica. Y a usted le piden el centro y el radio. Usted sabe que para hallar la ecuación de una circunferencia se ocupa el centro y el radio. Entonces vamos a explicar cómo hallamos el centro. Entonces vamos a averiguarlo primero. Entonces vamos a colocar C de centro, abro paréntesis. Entonces necesito que ponga aquí atención en este detalle. Aquí está, acuérdese que la línea horizontal es el eje X. Aquí tenemos el centro, en este punto y aquí. En ese caso, ¿cuál sería la coordenada? La coordenada en el eje X nos marca aquí que es menos 6. Y la del eje Y tenemos que es 8. El eje Y es la vertical. Entonces, en este caso, tenemos que el centro sería el eje X, que sería menos 6, y el eje Y es 8. Aquí usted no cambia de signo. De la gráfica al centro no cambia de signo. Usted cambia de signo cuando es del centro a la ecuación o de la ecuación al centro. De la gráfica, usted coloca los números que usted vea ahí. En el eje X está el menos 6 y en el eje Y sería el 8. Ahora vamos a averiguar el radio. El radio, entonces usted se fija, que en este caso, a usted le dan dos puntos y son verticales. Usted tiene que ver cuál es la distancia que hay de 3 hasta 8. O para averiguar la distancia, para que le sea más fácil, vamos a colocarlo aquí. Voy a colocar de color rojo. Para hallar la distancia en una gráfica, ya sea horizontal o vertical, siempre va a ser al número mayor. Usted le va a quitar el número menor. Voy a colocar M mayúscula de mayor y M minúscula de menor para que usted lo entienda. Entonces la distancia va a ser, estamos en vertical. ¿Lo ven aquí estos dos puntitos? ¿Cuál es el número mayor? Es el 8. Y siempre le va a quitar el número menor. ¿Cuál es el menor? Es 3. Y 8 menos 3 sería 5. En ese caso, de aquí hasta aquí, mide 5. Y ese sería el radio. Y ya tenemos el radio. Si usted ya tiene el radio y el centro, ya podrá averiguar la ecuación. Si le preguntan por el diámetro, un ejemplo, si le preguntaran por el diámetro, acuérdese que el diámetro es el doble del radio, en este caso vale 10. Entonces ya tenemos aquí el centro, el radio y el diámetro. Vamos con otra grafiquita. Vamos con la gráfica número 2. Vamos a verla aquí. Tenemos. La diferencia de la otra es que aquí tenemos un movimiento vertical, una distancia horizontal. Esta distancia de aquí, la ven, era vertical en el eje Y. En cambio, en el 2 es una distancia que se mueve horizontalmente. O sea, de izquierda a derecha, sería en el eje X. ¿Cuál sería el centro? En el centro tenemos, está el centro aquí. Primero va el eje X, que sería 12, y está el Y, que es 6. Entonces vamos a anotarlo. El centro, en ese caso, sería el eje X, es 12. Y el eje Y es 6. Ahora vamos a averiguar el radio. Vamos a ver cuánto vale el radio. Y lo vamos a utilizar la formulita que le enseñé aquí arriba. La distancia, en este caso, es un movimiento horizontal. Igual al número mayor le vamos a quitar el número menor. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay de 12 a 17? Usted lo puede hacer usando la lógica. O si no, lo hace con la formulita. El número mayor es 17. Y le quita el número menor, que es 12. En ese caso nos va a dar 5 también, igual que el anterior. Por casualidad nos da igual. Sería 5.
Y si le preguntaran por el diámetro es el doble. 5 por 2 da 10. Ya tenemos. Algo muy importante también. Digamos, si estuviera en los números negativos. Si el número menor es un número negativo, usted lo tiene que poner un número negativo. Sería el menos de la resta y el negativo del número. Ya tenemos los datos y ya, si usted ya tiene el centro y el radio, ya puede averiguar la ecuación de la circunferencia. Vamos a la gráfica número 3. Esta aquí hay que pensar un poquito más. Vamos a averiguar cuál es el centro y el radio. Esta, póngame mucha atención aquí porque aquí usted tiene que pensar un poco más. Porque no está tan fácil. Ve que aquí el centro es este, el R. Pero si usted viene al eje X, ve que aquí no hay ningún número. O ve que en el eje Y, si usted se viene aquí, tampoco hay número. Entonces ahí usted tiene que pensar, usted tiene que analizar. Tiene que pensar un poquito. Entonces vamos a ver, vamos a trabajar. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a empezar con el movimiento horizontal. O sea, aquí. Ve que aquí tenemos un punto donde está B, que aquí vale 87. Y ve que aquí voy a anotarle un puntito rojo, mejor, para que se note. Aquí. ¿Lo ven ahí? Vamos a anotar estos dos puntitos rojos, que sería el movimiento horizontal. Y tenemos, ¿cuánto es la distancia de 7 a 87? Al número mayor le quita el menor, sería 87 menos 7, 80. Eso quiere decir que de aquí hasta aquí hay 80. Pero ven que en este dato de aquí, voy a marcarlo en rojo, hasta aquí, usted ocupa el numerito que va ahí. De estos 80, usted va a agarrar 40 al lado izquierdo y 40 al lado derecho, o sea, 40 más 40 da 80. Eso quiere decir que de 7 aquí hay 40. Y de aquí para acá hay otros 40. De ahí formamos los 80 que están ahí. Ahora, a usted le interesa cuánto es la distancia desde el origen, que es el 0, hasta aquí. Tenemos de 0 a 7 más 40. Significa que este sería un 47. Entonces ya tenemos la coordenada del centro, que en el eje X es 47. Ahora vamos a averiguar la coordenada vertical, o sea, en el eje Y. En el eje Y tenemos esta parte. Si usted no entiende aquí, vuelve a ver otra vez el video, otra y otra hasta que lo entienda. Tenemos en el eje Y, tenemos 73 y 13. ¿Cuál es la distancia? La distancia debe ser el número mayor menos el menor. 73 menos 13 da 60. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí hasta aquí vale 60. Todo esto. Pero a usted no le interesa esos 60. A usted le interesa, ya le digo, de aquí hasta aquí, ¿lo ven? Aquí, esto. Entonces, de esos 60, yo lo voy a dividir entre 2. 30 aquí arriba y 30 aquí abajo. Siempre se va a ir a la pura mitad. Voy a volverlo a repetir. ¿Cuál es la distancia que hay? De 13 a 73 son 30. Perdón, 60. Esos 60 lo divido a la mitad. 30 aquí y 30 aquí. Ahora, a usted le interesa la distancia que hay del origen hasta aquí. Del origen hasta ahí tenemos. Aquí es el 0. Aquí son 13.
más 30 este pedacito. 13 más 30 serían 43. Entonces, este 43 iría aquí. Ahí tenemos. Entonces, vamos a borrar los datos. Vamos a borrar este, que yo no lo ocupo. Voy a borrar este. Voy a borrar este. Voy a borrar este. Voy a borrar este. Ahora sí, ya tengo las coordenadas del centro. En este caso, el centro va a ser igual. ¿Cuánto vale el eje X? 47. ¿Y cuál sería la coordenada en el eje Y? 43. Ya tenemos el centro. Muy bien. Voy a borrar esa parte. Voy a borrar esto. Porque voy con otra parte. De averiguar el radio. El asunto es que el radio no tenemos ningún movimiento vertical ni horizontal como los anteriores. Pero sí tenemos el punto A y el punto D. Y tenemos las coordenadas. Por ejemplo, podemos ocupar la coordenada del punto B, que sería el eje X vale 87, y la coordenada Y sería 13. O podemos agarrar el punto A. El eje X vale 7 y el Y 73. En este caso voy a ocupar el B. Usted escoge el que usted quiere. Voy a anotarlo aquí. ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto? X vale 87. Y Y vale 13. Si usted averigua la distancia de R, que es el centro, AB, va a tener el radio. Y lo vamos a hacer con la formulita de la distancia. En la fórmula de la distancia, usted se la tiene que aprender, sería raíz cuadrada de x1 menos x2, cerramos el paréntesis y lo elevamos a la 2, más paréntesis, y1 menos y2, cierro el paréntesis a la 2, y todo eso dentro de la raíz. Averiguo esa distancia y voy a tener el radio. Entonces lo voy a sustituir. Esa distancia va a ser el radio, entonces voy a poner R de radio. Raíz cuadrada. Abre el primer paréntesis. Vamos a llamar, y este es el X1, el 47, y el X2 es 87. El Y1 es 43, y el Y2 son 13. Usted lo puede hacer directamente en la calculadora o si no lo va anotando aquí. X1, 47. Menos X2, que es 87. Cierro el paréntesis y lo elevo a la 2. Más, abro paréntesis, Y1, 43. Menos Y2, 13. Cierro el paréntesis y lo elevo a la 2. Y todo eso dentro de la raíz. Y ya voy a tener el radio. Y pasemos. Raíz cuadrada, paréntesis, 47 menos 87. Cierra el paréntesis y lo elevo a la 2. Más, abre paréntesis. 43 menos 13. Cierra el paréntesis y lo elevo a la 2. Y eso le va a dar 50. En ese caso puede colocar unidades. Porque no hay centímetros ni nada. Entonces ya con eso ya podemos averiguar la ecuación, que ya con los videos anteriores usted ya aprendió cómo hallar la ecuación. Ya tenemos el centro, que fue un procedimiento largo en este ejercicio. Y ya tenemos el radio. Si usted hubiera escogido el punto A, que las coordenadas son 7,73, le va a dar lo mismo. Usted puede probarlo. Como ejercicio, hágalo y le va a dar lo mismo.
Entonces averigüe la distancia del centro al punto A y le va a dar 50. Eso sería el video. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar,